Eso sí que ha sido el lema. Claro, Exalcalde de Cali. cuando usted no tiene mucho que decir, ese es su lema de campaña. Una consultora colombiana, le voy a leer unos daticos, una consultora colombiana líder en investigaciones y tecnología para enfrentar este flagelo ha presentado un reporte mundial de fraude y riesgo. Y entre otros datos vamos a mirar los siguientes. El 78% de las empresas en Colombia realizó una investigación por fraude, corrupción o mala conducta en los últimos 3 años. Es decir, ahí estamos hablando no solo a nivel público, sino Sí, empresa privado, privada. También se da. Lo que exactamente. pasa es que eso no genera escándalo, generalmente. Exactamente. Y mire usted, el 80% de las organizaciones en Colombia se vieron significativamente afectadas por esos temas, fraude y actividad ilícita. Imagínense. Y a nivel mundial, los sectores del transporte, el ocio y el turismo registraron el mayor impacto por faltas graves seguidos del sector bancario. Claro, se imagina uno que en todas esas contrataciones de eventos van y facturan diferente, cobran más la tarima, cobran más el bus. Según lo que uno podría ver, en ese tipo de contrataciones y sectores es donde más se presenta este tipo de corrupción, porque ahí es donde incrementan los precios, los valores, bueno, en fin. Pero hoy el CAPI desde muy temprano nos hablaba de este Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, que como dice Juan Manuel Ruiz, ha sido bandera de los últimos 30 años de miles de candidatos políticos, pero hablemos de esto a nivel con cifras. Sí. Ese estudio me parece importante, por Sí. eso hasta ahora saludamos a Pablo Iragorri, él es el director general de la oficina Kroll en Colombia, encargada de hacer esta investigación. Bienvenido, señor Iragorri, a RCN Mundo. Hola Carla, buenos días a todos. No es ¿Cómo nuestro, están? no es nuestro Iragorri que ya anda en trabajo de campo y ya va a regresar, pero tenemos un Iragorri también muy interesante para hablar de este tema de la corrupción. ¿Cuál es el principal? Exactamente. Porque la verdad es que el tema de la corrupción está sobrediagnosticado. Aquí todos sabemos cuánto se pierde en corrupción en Colombia, más de 50 billones se pierden, en fin. Pero ¿cuál es el principal hallazgo y revelación de este estudio que ustedes hicieron y que prende las alertas y de lo que habría que hacer? Bueno, muchas gracias primero que todo por invitarme. Pues este es un día muy importante de lucha anticorrupción en Colombia y yo vengo, como ustedes lo mencionaron, a hablar un poco sobre el sector privado. Este es un tema, pues un problema que afecta muchísimo al sector privado. Carla, tú lo mencionabas, que lo que pasa es que en estos temas pues no hay mucho escándalo porque se mantiene un poco en silencio, un poco privado el asunto. Entonces lo que nosotros hicimos fue una encuesta a muchos ejecutivos a nivel mundial y en Colombia incluido allí. Y lo que vemos es que, bueno, primero que todo, este flagelo afecta al 82% de los encuestados, así que los afecta de manera significativa en su trabajo. Ahora, Eso, pues, en Colombia esa cifra es muy parecida, es como es 81%, lo cual nos indica, pues, un tema bastante complicado. Pero en Colombia vemos, digamos, un tema al contrario, es que dice que solamente el 42% de los directivos creen que sus programas internos son efectivos en contra de la corrupción y el fraude. Eso es un tema bien importante acá. Quiere decir, Colombia se ubica en el lugar más bajo de todos los encuestados en ese sentido. Es decir, los programas internos, los mismos ejecutivos no piensan que están funcionando. ¿Por qué esto es importante? Porque el sector privado realmente tiene un impacto muy fuerte sobre la corrupción. La corrupción, como ustedes mencionaban, no solamente es pública, la corrupción muchas veces tiene su origen en el sector privado. Y asimismo, hace unos 22 años, pues la corrupción privada, que es pues corrupción entre privados incluso, se constituyó en un delito. Es decir, que eso también es parte de lo que hablamos nosotros en un día de corrupción. señor, Esos pues digamos que son adelante. sí, señor Pablo Iragorri, un ex procurador en su momento levantó ampolla o roncha cuando alcanzó a calcular el monto de la corrupción en Colombia, como lo señalaba Carla al comienzo, en 50 billones de pesos anuales. Después hubo el debate sobre de dónde sacó la cifra y si eso era así o no. Si eso fuera así, si ustedes tienen esa cifra, Sí. el sector privado, ¿cuánto aportaría de ese monto? Bueno, la verdad la cifra pues es una cifra muy estimada, muy difícil de tener, pero el sector privado pues aportaría una gran cantidad, un porcentaje muy grande en ese monto, porque el sector privado pues digamos que como bien decía participa, pero además pierde una cantidad de dinero en este mundo de la corrupción. Miren, el estimado mundial, ¿sí? Se estima que 1.75 trillones de dólares se pierden al año
en sobornos. Esto quiere decir más o menos un 1% del PIB mundial. Eso es una cifra pues monumental. Y ahí, pues, por supuesto, se imaginan ustedes que las empresas tienen mucha de esta pérdida y las empresas lo están viendo. Y por eso lo interesante también de este trabajo que hicimos nos muestra que también el 78% de las empresas en Colombia han investigado fraude, corrupción o algún tipo de hecho indebido dentro de su empresa. Esto es una cifra mucho mayor a cuando yo empecé en este negocio hace 18 años, muchísimo mayor, lo cual quiere decir que las empresas ya están trabajando un poco también internamente. Señor Pablo, como decía. ¿a usted se le está disparando ahí Héctor Lavoe de fondo? A mí, no, la verdad. No, ya terminó. Sí, se estaba filtrando un audio ahí de una canción de Héctor Lavoe. Qué pena. Muy buena, Pablo. Pero la verdad es que estamos hablando de un tema trascendental que Adelante. no amerita banda musical. Adelante. ¿Pablo? Aló. ¿Sí, ahí sí, ya restablecimos, ya el sonido está limpio. Adelante. No, perfecto. No sé hasta dónde me oyeron. No, continúe, tranquilo. No, estaba mencionando que lo importante también de este trabajo es que las empresas colombianas ya se han dado cuenta del problema y están investigándolo de manera contundente. Yo, como decía Carla, el tema es que esto no llega realmente pues al público, la gente no se da cuenta de esto. Nosotros investigamos pues muchos trabajos a nivel nacional y mundial todo el tiempo, pero por supuesto son trabajos privados. Y uno de los temas que vemos es que pues, las empresas mantienen esto pues muy en silencio y tratan de no comentarlo a nadie, obviamente tratando de que su reputación no se vea afectada. Pero las empresas sí están trabajando mucho más. Desde que yo empecé en este negocio, esto ha cambiado mucho. Las empresas, las juntas directivas están poniéndole mucha más atención al fraude, a la corrupción interna, y eso se ve mucho más. Sin embargo, como ven, la encuesta nos muestra que falta muchísimo por hacer en Colombia todavía. Sí, precisamente para allá iba mi pregunta. ¿Cuál es el punto clave para que una empresa, hablamos del sector privado, y bueno, también alguna entidad del sector público, empiece de verdad de frente a combatir este fenómeno? ¿Dónde usted cree que pueden arrancar ellos? ¿Cuál debe ser el punto de partida? Bueno, buena pregunta. Miren, el gobierno nacional ya tiene muchas medidas. Las empresas ya están obligadas a hacer una cantidad de programas internamente a diferentes niveles. Las empresas tienen que empezar montando unos programas muy claros de cumplimiento. Creo que eso es lo primero, y ya las empresas cada vez más tienen departamentos de cumplimiento, incluso las empresas que no están obligadas a hacerlo. Eso es un primer paso, porque desde allí empieza todo. Los departamentos de cumplimiento pues han empezado a hacer de forma muy incipiente, pero ya han empezado a crecer. Lo siguiente que tienen que hacer las empresas es darle mucha fuerza a esos departamentos, meterle mucho más dinero al trabajo que están haciendo y hacer seguimiento. Porque muchas veces se quedan en que los programas se montan, pero en realidad no se hace mucho frente a lo que se investiga. Y eso es lo que las empresas tienen que empezar a hacer. Entonces, para tu pregunta, montar programas de cumplimiento y empezar a invertir en ellos. Señor Pablo, eso es muy importante para lo que está pasando ahorita, para las empresas, pero ¿no considera usted que esto también es un problema que hay que abordar para las nuevas generaciones? Es decir, voy a decir algo que puede sonar gracioso, pero me quiero hacer entender, y es que los niños desde chiquitos entiendan qué es ilegal, qué es corrupto, es decir, ética para amador. ¿Cómo se llamaban esos libros, Juan Manuel? Sí. Ética para amador, el otro era Carreño. La urbanidad de Carreño. La urbanidad de Carreño, de Fernando Sabater. Exactamente, es decir, porque uno ve, ni siquiera el origen es la falta de recursos. Uno ve una familia, por ejemplo, como los Moreno, estudiando por fuera en las mejores universidades, y al fin y al cabo resultaron corruptos. Entonces, ¿no cree usted que también hay que hacer un tema estructural desde los niños, que les enseñen qué está bien y qué está mal, y qué es corrupción y qué no se debe hacer? Pero absolutamente, Carla, estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Mira, aquí yo tengo 2 niñas pequeñas y siento mucho lo que tú dices. Es un tema muy importante, desde eso tiene que empezar en la casa, en los colegios. Son temas que desde pequeños los niños tienen que empezar hay que trabajar con ellos, y en las familias, en donde se tenga que ver que es inaceptable
pues dar sobornos, cometer delitos, cometer fraudes. Ese tipo de cosas tienen que convertirse en algo inaceptable para los niños desde pequeños. Yo siento que la generación nueva, la generación que está trabajando, digamos, nueva conmigo, yo diría que están entre sus 20 y 30 años, es mucho más consciente incluso que la mía, pues mucho más que la mía, pero espero que la generación que viene más abajo, pues lo sea aún más. Y esto viene desde la casa, estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos. Le agradecemos a Pablo Iragorri. Él es el director general de la oficina Kroll en Colombia por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Pablo, un buen día para usted. Muchas gracias. Lo mismo para ustedes y muchísimas gracias.